Sí, hombre, lógicamente por el resultado, pues un golpe duro, un palo duro. Es verdad que tuvo sus circunstancias, tanto el partido como el periodo navideño. Bueno, hemos tenido circunstancias, pero bueno, simplemente aceptarlo, encajarlo lo mejor que podamos, que nos valga de aprendizaje, que al final para los chavales es lo que tiene que valer, de aprendizaje. No sé si para que no vuelva a pasar, no sé si seremos tal, pero sí para que les valga para ellos para el futuro, y a partir de ahí, pues bueno, pues intentar encarar la semana de forma normal, aprendiendo de ello, pero tomándolo como un accidente, y a partir de y a seguir trabajando, seguir mejorando y seguir intentando pues salir de ahí de donde estamos. Sí, bueno, al final, bueno, pues lógicamente para eso estamos y muy contentos. Eran 3, otro más en convocatoria, Omar, que es también del filial, pero bueno, ya estaba entrando en Dinámica en el primer equipo. Bueno, al final por ese lado pues es un objetivo cumplido con ellos. Como dices, con Pablo además, que intervino y que estuvo bien. Estoy seguro de que si hubiesen intervenido más o de otra forma tal, cualquiera de los otros 3 también hubiesen estado bien, incluso alguno de los que estuvo con nosotros yo creo que podría, bueno, pues si hace falta seguramente ayudar, y bueno, ese es uno de los objetivos. Es verdad que no nos podemos quedar con eso solo, que también tenemos que ser capaces de ser nosotros competitivos independientemente de estos factores, pero por ese lado muy, muy contentos. Bueno, sí, nosotros recuperamos alguno porque van menos convocados con el primer equipo, esta vez van 3 solo, y bueno, en cuanto a los 2 nuevos fichajes, es una pena que Hugo entrenó el primer día y tuvo un problema y va a estar unas semanas parado. ¿Y qué nos puede aportar Hugo? Bueno, pues entre comillas experiencia, porque es un chaval joven igual, pero bueno, ya tiene un año de competir en tercera con el San Martín, y bueno, y tiene que empezar a recuperar sensaciones. Tuvo también un proceso de lesiones y tal, pero sabemos que nos puede dar mucho, tanto con balón como sin él, como por un poco de pozo. Y Abril, pues bueno, es un chico que todavía está en edad juvenil, que es de aquí de la zona, que hace muchas cosas muy bien y que es un muy buen fichaje tanto para nosotros como yo creo que para el club a medio plazo. Sí, el Mosconia, a ver, un equipo muy, muy serio, muy bien trabajado por Pole, que ya lleva muchos años en esto, y que está bien, y que luego, bueno, ahora aparte con los fichajes, con la incorporación de Borja, con la incorporación de Pablo, pues le van a aportar cosas pues que a lo mejor le faltaban. En defensa, Borja Granda obviamente pues todos le conocemos, y tanto por experiencia como por capacidad como por cualidades les aporta mucho, y Pablo pues lo mismo, arriba al final es un jugador con velocidad, con desborde, con fútbol, bueno, que también pues les aporta seguramente alguna de las cosas que les faltaba. A partir de ahí pues un equipo muy duro, con mucho peligro, pero que bueno, que al final viene aquí a Ganzábal, y yo creo que aquí podremos plantarles cara, bueno, y competirlo.